Hola alumnos de séptimo básico, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien en sus casas. Bueno, esta semana vamos a ver la República Romana. En la clase anterior vimos la democracia ateniense, que corresponde a los griegos, y nos vamos a cambiar esta semana a los romanos. ¿Ya? Vamos a ir avanzando entonces con la civilización romana. Primero, vamos a ver un poquito el contexto histórico de Roma. Roma tuvo tres etapas. Primero, la monarquía, luego la república y el imperio. Nosotros ya nos vamos a enfocar en la república, pero para que conozcan un poquito también esto, ¿cierto? Roma surge en el 753 a.C. y tiene una leyenda mitológica que es la leyenda de Rómulo y Remo, y también la unificación de los etruscos con las diferentes tribus que hay en Roma, los itálicos, por ejemplo, y también algunos griegos. ¿Ya? En esta época existía un rey como primera autoridad y básicamente la sociedad tenía que ver con un gens, donde estaba el pater familia, donde básicamente la aristocracia era quien mandaba ahí. ¿Ya? Se conoce también como la monarquía o el gobierno de los etruscos. ¿Ya? Y esta monarquía termina en el 509 con Tarquino el Soberbio, que es el último rey que hay en la monarquía de Roma. Luego iniciamos la República, donde hay una discusión fuerte entre patricios y plebeyos, donde finalmente los plebeyos logran instalar un tribuno de la plebe, ¿ya? Para poder participar dentro de la organización o dentro de la política. Al final de la República se forman dos triunviratos. ¿Qué son triunviratos? Son gobiernos de tres, porque la República empieza a decaer un poco. Bueno, y esto termina el 27 antes de Cristo. Con eso comienza el imperio, ¿cierto? Donde lógicamente hay una autoridad que es el emperador, pero este imperio termina finalmente en el 476 con las invasiones germánicas, y ahí cae el imperio romano de Occidente, ¿ya? Vamos entonces a la República Romana. Primero, ¿qué significa república? República significa res pública, que significa cosa pública. Bueno, la república había sido originado como un sistema aristocrático, denominado con un reducido grupo social, que eran los patricios, eran como la aristocracia. La aristocracia eran los que, quienes monopolizaban todos los cargos políticos y religiosos de la república. Y por otro lado estaban los plebeyos. Dice, pero este sistema pronto comenzó a ser reformado debido a, que a las presiones ejercidas por otro grupo social que eran los plebeyos. Estaban los patricios entonces y los plebeyos. Y bueno, entre medio también estaban los esclavos. Como les decía, había una pugna entre los patricios y plebeyos por, lógicamente, la participación política. Hasta que los plebeyos lograron instalar un representante que era llamado el tribuno de la plebe. A ver, los patricios eran la aristocracia hereditaria que basaba su poder en la propiedad de la tierra y la explotación de esta. Eran los descendientes de los fundadores de Roma y por mucho tiempo los únicos que tenían derechos políticos. Por otro lado estaban los plebeyos, que eran un amplio grupo social compuesto por comerciantes, campesinos y artesanos. Por largo tiempo estuvieron excluidos del poder político. Con el tiempo lograron una representatividad y progresivamente acceder a estos cargos de gobierno, como yo les decía anteriormente, con un representante que era el tribuno de la plebe. ¿Cómo funcionaba la República Romana? Bueno, estaban las magistraturas, que eran estos cargos políticos que habían, ¿cierto? Y estaban los censores, que vigilaban las costumbres y elaboraban los censos de la población. Cada cierto tiempo elaboraban, cada 5 años se elaboraban los censos. Y quiere decir que contaban la población para poder saber cuál era la riqueza que podían acceder en la República. Estaban los cuestores, que cuidaban los recursos del Estado o cuidaban el tesoro de la República Romana. Los ediles, que administraban el abastecimiento de la ciudad, ellos se preocupaban de los gobiernos locales. Eran como hoy día lo que son los alcaldes o las municipalidades. Los pretores, que eran como los jueces de justicia que administraban la justicia, y finalmente estaban los cónsules, ¿cierto? Eran dos cónsules los que participaban acá, dirigían el ejército y tomaban la mayor parte de las decisiones. Eran como hoy día lo que es el presidente de la República. En épocas de peligro nombraban un dictador, el cual gobernaba con poderes ilimitados, ¿ya?
Acá está el dictador, que básicamente era por periodos de 6 meses, o si se alargaba el proceso conflictivo, ¿cierto? Podía alargar su periodo. Dice, en épocas de extremo peligro y necesidad, el Senado podía entregar el mando a una sola persona por un periodo ilimitado. Ahí estaban entonces las magistraturas del funcionamiento de la República Romana. Por otro lado tenemos también el Senado. El Senado es una institución de carácter vitalicio, o sea, que es para toda la vida, compuesta en un comienzo por 300 patricios, quienes autorizaban las acciones de los cónsules, aconsejaban a los magistrados y controlaban la política exterior y las finanzas, y aprobaban las resoluciones de los comicios. Los comicios son la, las asambleas de los ciudadanos. Bueno, aquí hay una particularidad, los ciudadanos también es muy parecido a Grecia. Podían participar solamente hombres mayores de 18 años y que fueran romanos. ¿Ya? Las mujeres no podían participar en política. Llegamos a los comicios o asambleas romanas, que eran asambleas populares. ¿Ya? Elegían a los magistrados. Los magistrados, recordemos anteriormente, eran los cónsules, los pretores, ediles, censores y cuestores. Sancionaban las leyes y atendían la apelación que hacían los ciudadanos. Estaban compuestos por ciudadanos residentes en Roma. En sus inicios solamente participaban los patricios y con el tiempo fueron participando también los plebeyos. A ver, en la actividad usted tiene que contestar las siguientes preguntas. Primero, ¿de qué tipo de gobierno trata el texto sobre Roma? En la guía hay un texto, ¿cierto?, que habla sobre Roma. ¿Y cómo relacionarías el tipo de gobierno con nuestro país? Acuérdense bien de qué estamos hablando en esta presentación. ¿Cuáles son los principales grupos políticos durante la República? Habían dos grupos políticos, acuérdense. ¿Y cuáles son sus principales características? ¿Qué eran los comicios? ¿Y cuál es su función? ¿Ya? Y finalmente ustedes tienen que relacionar las magistraturas, ¿cierto?, con una descripción que yo les voy a indicar. Por ejemplo, estaba el cuestor, el edil, el pretor, el cónsul y el censor. Entonces yo les voy a dar en el ítem 2 una indicación y ustedes me van a tener que decir si corresponde al cuestor, al edil, al pretor, al cónsul o al censor. En el ítem 3, ustedes tienen que relacionar las magistraturas romanas con los cargos o instituciones políticas. Yo aquí les doy dos ejemplos. El cónsul, por ejemplo, podía ser el presidente de la República en nuestro país. El cónsul también tenía atribuciones militares, por lo tanto también podemos nombrar al general del ejército o el ministro de defensa. Tenemos el cuestor. En Chile correspondería a la Tesorería General de la República, pero aquí faltan otros cargos, ustedes los tienen que indicar. Y al lado tienen que poner qué cargo podría pertenecer en Chile, es el cargo romano, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Recuerden que en esta presentación los nombramos anteriormente y dijimos las atribuciones que tenían, para que las puedan completar. Bien, chiquillos, espero que les haya servido el video y nos vemos la próxima semana, ¿cierto?, en un nuevo video. Chao, que estén muy bien.